Bienvenidos al episodio de ¿Qué pex con tu vida? En esta ocasión tenemos invitada a Claudia Checo Nakatani, gran amiga, en verdad, se le quiere muchísimo, se le admira muchísimo y tiene una historia de vida muy padre. Vamos a empezar a platicar con ella. Clau, bienvenida. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Alex. Muchas gracias por venir a ti. Estar aquí con ustedes. El gusto es completamente nuestro, de verdad. No, muchas gracias. Y ahorita se van a dar cuenta por qué, porque en verdad su familia, aparte de que musicalmente aportó mucho, aportó algo al mundo, a las cantinas. Somos muy felices por su familia. Bueno, oye, Clau, cuéntanos, ¿Dónde naciste? tus papás, ¿qué tal? Hermanos, hermanas. Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, a ver, les platico de mí un poquito. Yo soy Claudia Checo Nakatani Sánchez. Nací el 31 de mayo del 72. Soy la mayor de 3 hermanas, ¿no? Mayumi es la siguiente, Chizu es la chica. Todas tenemos nombre japonés, ¿no? Mi abuelo Yoshihei Nakatani era japonés, ¿no? Él llegó a México en los años 40, más o menos. Y bueno, pues de ahí viene la... ¿Y por qué se vino a México? ¿Por la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? ¿O por qué? No, él se viene a México justo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él lo llaman, le tocaba entrar al ejército, ¿no? En Japón, pero cuando llega, en un Japón muy imperialista, ¿no? Cuando llega a hacer el servicio social, resulta que no pasaba por la altura, él era muy chaparrito, ¿no? No Okay. pasó. Me vas a decir que los japoneses miden 2 metros. No, yo sé, pero no. para el promedio especialmente del japonés era chaparrito. era bajito. Okay. O sea, yo creo que si le llegaba al 1.50, No, sí era bajito. Era muy chiquito. Y entonces no entra, ¿no? Oye, de arma mortal, chiquito no lo ves, güey. No lo ves, nada más de repente pum, Era el balazo. estratégico, pero no lo vieron. No, por eso perdieron la guerra. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, fue tal su trauma, un poco era como deshonra, ¿no? Para él y para su familia, porque te digo, tú naciste para servir a tu país y al emperador y demás. Entonces, pues sí se sentía como fracaso, ¿no? Para él y para su papá en específico. Lo sé muy bien porque vi Mulan y sé que ándale, tenía que estar con el emperador al 100%. Exacto. O sea, para su papá también, o sea, Claro, él se volvió la era como deshonra una deshonra familiar, ¿no? Okay. Entonces, en ese inter que no entra, él trabajaba en una fábrica donde hacían botones de concha, ¿no? Okay. Anteriormente los botones eran de concha de mar. Ok. Y ponen un anuncio que iban a abrir una fábrica en México. Entonces, pues con un amigo, yo creo que no tenía ni idea dónde estaba México, ¿no? En ese entonces, pues era como totalmente desconocido y pues era muy cerrado, ¿no? ¿Y se vino en barco? Sí, claro. Y entonces se sube al barco, se viene a México y llega a Manzanillo, ¿no? Y bueno, pues acaba en la Ciudad de México porque ahí en el barrio de la Merced es donde estaba la fábrica. Y mi abuela vivía ahí, en la Merced, ¿no? Ok, ahí se conocieron. Entonces ahí se conocieron, pues... Sí, chaparrillo de unos 50, bravo. No, y mi abuela, Sacó mi abuela tenía como unos la 70. ¿cómo No, que? ¿en serio? Claro, sí, claro, o sea, era así se veían chistosísimo porque mi abuela era muy alta y él muy chiquito. Y se vino sin saber nada de español. No, sin saber nada de español, ¿Cómo crees? nada, o sea, sí, a la aventura. Sí, no tenían ni idea, ni que era México, ni español, nada. Vaya, la fecha, él murió cuando yo tenía 19 o 20 años, más o menos. Ok. Y la verdad es que era difícil entenderle, ¿no? O sea, como que sí hablaba. O sea, no aprendió nunca. No, masticaba un poco. Porque tú no hablas japonés, ¿o sí? No. Ok. No, la verdad sí es algo que me arrepiento, no haber aprendido Porque tu japonés. papá sí hablaba, ¿no? No. ¿Tampoco? Haz de cuenta, ellos tuvieron 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Y nunca les enseñaron japonés. O sea, Ok. porque al final, pues él estaba más preocupado pues por sobrevivir y aprender español que por enseñarles japonés. Entonces, nadie en mi familia, por ahí de repente tengo un primo o una tía que ya grandes decidieron estudiar. Pero en realidad nunca. Es más, yo cuando terminé secundaria, en lugar de irme al West, me iba a ir al liceo japonés. Sí. Pero por X o Z yo no quise y entonces ya no. Y no que sé, la no. riegas en tu vida y que caes en el Que West. caigo en el No, West. bueno. Sí, caray. Oye, No, bueno, toquemos esa parte que ya llegaste a prepa. Sí. Yo te recuerdo, híjole, como la niña más aplicada, más matada. De hecho, no nos hablábamos en un principio. Hasta que una maestra tuvo a bien cambiarme de lugar porque era muy relajento y me puso
entre tu tocaya Claudia está Andrea y tú. Me pusieron en medio y para mí era así como, ¿a quién le hablo? No tenía a quién hablarle. Porque la idea de la maestra es que ellas iban a hacer que yo la pusiera a estudiar. Y fue un fracaso. Sí, no, y resulta que fue todo lo contrario. La corrieron del examen. Claro, me sacaron del examen por estar platicando con él. Entonces, bueno, nos pervirtió, pero fue más divertido. Sí, nos lo pasamos increíble. La verdad, de ahí nació una amistad preciosa. Padrísima. Sí, Oye, padrísima. Regresando. Entonces, ¿Tu abuelo trabaja aquí en México? Mi abuelo viene, trabaja en la empresa de botones, conoce a mi abuela, se casan, tienen hijos, no sé, fueron 6 hijos y hace cuenta, yo creo que tenían 3 y cierra la fábrica donde él trabajaba. Ok. Entonces, perdón, me muevo mucho. No, yo lo que no quiero es que estés incómoda. Entonces fue así de, ¿y ahora qué hago, no? Obviamente, pues no podía regresar a Japón con toda la banda porque pues era pues mucha lana, ¿no? Claro. Tenía que buscar cómo sobrevivir y cómo mantener a su familia. Él en Japón había trabajado en un taller de dulces. Ok. ¿No? Entonces, con eso, donde vivían, en la vecindad donde vivían, empezaron a hacer un cuadrito de harina de trigo frito. Él le llamaba oranda. El cuadrito del muégano, ¿lo ubica? Bueno, perfecto. Ese cuadrito lo hacía con sal, ¿no? Y limón. No con sal, nada más. Y lo salían a vender en Diablito al mercado de la Merced, que en ese entonces pues era el centro de todo el comercio en la ciudad. Claro. Se concentraba todo en esa época. Claro. Y la que salía era mi abuela, porque como mi abuelo no hablaba español, mi abuela era la que salía con O sea, tu abuelo producía y ella vendía, era la parte comercial. Exactamente. Está genial, güey. ¿Cómo se hablaban? ¿Quién sabe? ¿Cómo se entendían? ¿Quién sabe? Pero... Sí, claro, cada quien tenía muy claro su rol. Y entonces, bueno, así fue como empezó. Y después, ¿se acuerda que en Japón, había un cacahuate que gustaba mucho, ¿no? Pero aquí en México trató de hacerlo, no había harina de arroz, era un cacahuate cubierto con harina de arroz y pues sabores muy japoneses, ¿no? Wasabi, soya y demás. Entonces, con lo que encontró aquí en México en ese entonces, fue que empezó a hacer el cacahuate japonés. Perdón, pausa. Ok. Cuando les dije hace rato que su familia había hecho algo para el mundo, Es para la humanidad entera. sí, en verdad, su abuelo, que no hablaba nada de español y mandaba a su esposa a vender, inventó el cacahuate japonés. Ustedes díganme si no inventó algo para el mundo y para las cantinas de este país. Sí, exacto. Sí, la verdad es que fue un gran invento, O sea, no existía en Japón. Hoy en día hay en Japón, no sé. No, inclusive hace no mucho alguien nos mandó una foto de un cacahuate japonés como aquí lo conocemos y dice cacahuate mexicano. Y es más, tiene, ya sabes, el muñequito de charro y así. Entonces, allá, si llegan a conocer algo como lo que hay aquí, es como cacahuate mexicano, no cacahuate japonés. Pero en toda Latinoamérica sí hay, ¿no? Sí, creo que en Brasil ahí se vende muy bien, en Colombia, ¿no? Es donde lo he llegado a ver o sé que hay, vaya. Te digo, mi historia es esa, que él fue el que la inventó, porque bueno, fue lo que nos contaron. ¿Y él la registró? ¿No? ¿Puede registrar eso o no se puede registrar? O sea, en su momento se podría haber patentado, pero no, nos preguntan mucho eso, la verdad, si fuera patentado, bueno, no, sí, o sea, no estaría dando este podcast, no estaría o sea, su visión al salir de la Merced no era de patentar. No, o sea, era de cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, la verdad, pues, con lo que tenía fue que empezó y mi abuela salía a venderlo en su Diablito y ahora vamos a comprarle cacahuate al japonés. Y de ahí se quedó cacahuate japonés. Y eso contado por clientes de toda la vida de la Merced. Ellos nos han contado, cuando eran niños, llegaba mi abuela con el Diablito, ay, el cacahuate del japonés, y así se le quedó. Y era granel, no había envoltura. Eran bolsas de kilo. Eran bolsas de kilo. Así lo vendían. Y ya, así fue como empezó la historia del cacahuate. Oye, pero entonces el cacahuate fue previo a los muéganos. Sí, no? Claro. Sí, el muégano no lo inventó él. Al final ya era un dulce típico, ¿no? Y bueno, pues era el cuadrito que hacía, que fue con la botana que empezó, pues era muy parecido y de ahí empezó a hacer el muégano también. Sí, pero ese muégano,
todo el mundo lo probó porque era el que vendían en las calles. El de la bolsita roja. El de la bolsita roja, y que se le Exacto. extraña porque... Pero ese no lo inventaron ustedes. No, No, pero, ese no. pero el que Pero vendía... sí, sí que se era había el marca, más sí, famoso, sí, sí, es de su marca. eran Sí, éramos ellos. como el único muégano industrializado Sí. era el nuestro. Ok. ¿no? Y los de cine, que en una época te vendían ahí... Ajá, pero que te era- los vendían a granel, Ajá. ¿no? O sea, era la Sí, bola o en no. la calle o los de Palacio Sí, de Hierro sí. de Durango. que- Ahora, ¿qué educación tenía tu abuelo? ¿Estudió la universidad, la prepa? No, los- mi abuelo terminó primaria. Ok. Nada más, terminó primaria y te digo, fue como aprendiz en un taller de dulces, Ujú. empieza a trabajar y así es como se Pero vive. es Japón, O sea, papá. no, o sea, pero primaria estaba es en como México, universidad de güey. nosotros, güey. O sea, güey. Sí, no. Japón es otro mundo, y más en esa época, güey. Sí, sí. Oye, pero entonces, pues lo hacen sartén, lo hacen en el sartén de su casa y todo, bueno, me imagino. Sí, era un tallercito, o sea, imagínate en un cuarto de 2x2, o sea, un cuarto de vecindad, ¿no? Ahí es donde les empieza a ir bien y rentan el cuarto de al lado, ¿no? Y en el cuarto de al lado tenían pues un taller, o sea, ahí tostaban el cacahuate, lo enharinaban, todos sus hijos se llaman bolsitas. O sea, es lo que ¿no? voy, ¿no? O sea, Claro, no es de o sea, voy a tener un crecimiento y de esta no, empresa la voy a hacer no, grande y voy a no, empezar. no, o sea, cero, o más sea, manos, las mismas manos de la familia claro, son las que estaban usando. exactamente, eran las mismas manos de la... O sea, era una empresa... Familiar. Ahora sí que familiar. Ni siquiera le Artesanal, llamamos 100%. empresa, era un tallercito familiar, artesanal 100%, ¿no? Lo fueron construyendo pues como se iban dando las cosas, pero toda la familia trabajaba ahí, ¿no? Claro. Qué impresionante. Y ya fue creciendo y entonces en el 70 mi abuelo regresa por primera vez a Japón, Ok. ¿no? Después de... Es que mi hermana Chisu, la chica, es historiadora. Gracias a ya ella sí sabe. Tienes sabemos como toda esta parte de la historia. Mi abuelo escribió sus memorias, pero ella se ha encargado como de recopilar y es más, Interesante. está por sacar su libro, ¿no? Entonces como que toda esta información, por eso te digo, no me acuerdo exacto el año en que llegó a México, me va a matar ella, pero bueno, llegó 30 y tantos, 40, y hasta el 70 regresa por primera vez a Japón. con Pero mi ya como el abuela. señor feudal. ¿Estás de acuerdo? Ya regresó Sí, como... un poco, claro. Y está padrísimo, porque haz de cuenta, regresa él, todavía seguían, obviamente ya era un poco más grande el taller, ¿no? Pero regresa a Japón ya como triunfante en su pueblo. claro. Él es de Awaji, que es una isla que está enfrente de Osaka. O sea, es una isla muy chiquita. Entonces regresa, le hacen la bienvenida, le dan un diploma del emperador porque triunfó en el extranjero. Qué padre. Bien padre, la Qué verdad, orgullo. bien padre. Entonces, de alguna manera, pues rezarse un poco Claro. la manera como se fue, ¿no? Que Claro. había fallado a su pueblo, ¿no? Entonces regresa triunfante y entonces en el 70 mi papá era el quinto de 6 hijos. Y fue el único que estudió, todos los demás el mayor era... Enharinaban cacahuates. ¿Eh? Enharinaban cacahuates los demás. cacahuates, no, pero hace cuando el grande era pintor, Ok. el artista, o sea, como que la vena artística estaba mucho en la familia. Ok. Ahorita van a ver por qué. Exacto. Mi tío el mayor era pintor, después siguen 3 tías que pues prácticamente o estaban en la fábrica, en el taller, o cuidando a los hermanos, ¿no? Después mi papá era el quinto, fue el único que estudió contabilidad, una carrera, y mi tío el más chico, yo sé que era cantante. Joshua, el Sí, cantante. Joshua, el cantante, ¿También sí. es de la familia? Sí. Sí. Ay, sí, eso mi no me lo tío. había. Sí. Eso no venía en el resumen, ¿eh? Él ganó la OTI Sí, o. sí, claro. Sí, ganó la OTI, ¿no? Sí, O sí, sea, Sí, claro. Y Sí, mi falleció niñez era hace poco, el año pasado. relativamente. o sea, mejor que José José. Sí, claro. Sí, el en año esa pasado. época muy me grande. tocó bien. Estuvo en nuestra graduación del Westminster, estuvo Ah, ahí. ¿Y cantó o no cantó? En la mesa, ¿les cantó? Sí, sí cantó. Sí, me acuerdo. Sí, claro. ¿Y tú cantas? No, cero. No, a mí me tocó la parte De contabilidad, la parte de financiera. exactamente. Y la verdad me encantaría, ¿eh? Pero no, yo ni en la regadera, o sea... O sea, ni en Cantabar, ¿no? no, puedes cantar aquí sin problema alguno. Sí, sí, para eso trajimos los micrófonos. Sí, o sea, Vamos a hacer no un te trío. preocupes, ahorita Ay, pongo sí, aquí no, la no, letra no. que quiero. De que sale la parte No, musical para de la eso familia necesito sale. unos cuantos tequilas. Ah, por eso más. todavía. Eso no es ningún impedimento, ¿no? Otro día con más calma les canto. Sí, no, mi papá canta, mi papá o sea, hobby o su frustración fue no haber podido ser cantante. O sea, él le Ok. hubiera encantado cantar. No tenía la voz de mi tío, porque tú tenía voz arroba. Sí, cantaba precioso. Pero mi papá la vez que cantaba padre, o sea, tenía como, le echaba mucho feeling, ¿no? Ok. Entonces, bueno, él es el único que estudia
y es el que se empieza a meter como más en forma al taller, ¿no? Él le dice a mi abuelo, váyanse a Japón, ¿no? Okay. Tú y mi mamá, y yo me hago cargo, ¿no? Del taller. Entonces, bueno, le hacen caso, se van. No me hagan caso, se van como 1 mes, 2 meses más o menos. Tu hermana ya nos dirá exactas las fechas, no se preocupen. Exactamente, ya luego ahí les pasó las ¿Seguía fechas siendo exactas. taller o ya era una No, seguía fábrica? siendo un taller, un poco más grande, ¿no? Pero seguía siendo taller. Ya con marcas ¿verdad? registradas y con... Sí, ya está. Es más, la primera marca que sacaron era Nakatani. Por ahí tenemos el empaque. Ah, qué padre. ¿no? Sí, lo tenemos ahí enmarcado, el empaque de Nakatani. Y ya después... ¿Nos mandas después una imagen para aquí compartirla? Claro. Sí. Y ya después sale Nippon como marca registrada, ¿no? Ok. Pero te digo, todavía seguía siendo como muy informal, de alguna manera. Entonces, se van mis abuelos a Japón, y mi papá en ese inter mueve máquinas, pinta, pues le da así como su shineadita, compra algún equipo. En esa demás. clase ya más corporativa, ¿no? La empresa. Regresa mi abuelo y casi lo mata. Así de, ¡hijo! ¡Y mi ¿tú taller! qué hiciste? ¿No? Ya imagino a tu abuelo sacando la katana, Regresó sí, con la... corriendo atrás con el de él, sable, ¿no? ni te me acerques. Que le dio el emperador. Vas a ver que sí Casi. corta, güey. Casi lo mata. Pero bueno, a partir de ahí fue como un parteaguas, porque mi papá se empieza como a hacer más cargo de la empresa, ¿no? Y bueno, así pasan 10 años. En ese entonces ya se pasan a una planta un poco más grande por la Jardín Balbuena, más o menos. Y en el 80, en el 78, 79, mi papá compró un terreno en la Agrícola Oriental, ¿no? Fue la planta que conocimos es la en ocasión. planta, exactamente, Okay. porque ahí estuvimos 30 años. En el 80 se inaugura esa planta y ya era una empresa formal, ya constituida, ¿no? Porque te digo, antes de eso todavía pues era como muy familiar el asunto informal. Pero bueno, ya justificaban las ventas, o al final del día Claro, ya el sí, consumo, claro, necesitaban ya esa planta para poder... Exactamente. Pero no ya había lo nadie crecer. que dijera, esta visión la tengo que pasar ya a una planta mucho más grande, No. hasta que llegó tu papá. O sea, hasta que llegó mi papá, exacto, fue el que tuvo la visión de hacer una industria, ¿no? Claro. De hacer una empresa en forma. Y él empieza también a comprar maquinaria nueva, a automatizar alguna parte del proceso, ¿no? Aunque nunca estuvo al 100% automatizado, pero sí, a comparación de cómo Como era empezaron, tanto pues ya abuelo, era pues mucho más industrializado, y así fue creciendo, ¿no? Entonces yo creo que el boom de Nippon fue en los 90, ¿no? Okay. O sea, así en los 90 fue como... pues ya las ventas así de explotaron y todo iba como muy bien. Ya teníamos los productos principales eran cacahuate, el muégano, y en los 90s y empezamos a hacer caramelo. Bueno, empezamos porque soy parte de, pero mi papá fue el que empezó a hacer caramelo, ¿no? Que son ¿Y el los cacahuate que tenías, nada más el japonés, o ya también habían no, sacado el hacemos en salado, muchos tipos, el hacemos enchilado? japonés, salado, enchilado, japonés enchilado, garapiñado, que nuestro garapiñado la verdad era muy bueno. Después está la historia esta de el hot nuts famoso. Eso es maravilloso, y eso sí me tocó, y perdón que te interrumpa ahí. Un día estando estudiamos juntos en la universidad, y de repente fuimos a hacer un trabajo a su casa. Y nos dice, prueben esto, es una botana nueva. Y en verdad nunca la habíamos visto, y eran los hot nuts. Los inventaron también ellos. Y la cosa más rica que pueda haber, junto con los cacahuates japoneses, amo a tu familia y las cantinas te siguen amando. En verdad. ¿Y tenían un departamento de Research and Development, o ahí iban averiguando cómo? Más bien mi tía, que hasta la fecha, o sea, bueno, ella es honoraria, pero durante toda su vida se dedicó, bueno, al principio estaba más como en la parte de tesorería o finanzas de la empresa, pero después, ahora sí que no hay nadie que conozca mejor la receta del cacahuate, del muégano, de todo, y ella es la que nos ayudó siempre, pues, a hacer todos los desarrollos, ¿no? Wow. Sí, o sea, teníamos gente, pero la verdad es que la batuta la llevaba siempre ella, y hasta la fecha, hoy que tenemos alguna idea de, oye tía, se nos ocurre esto, es ella la que nos da La como que hace toda la investigación, a ver Exactamente, En la parte de exactamente. caramelos ahorita también. En la parte de caramelo Ok. también, exactamente. Entonces, bueno. Oye, está padrísimo esto que vas bueno, desde tu abuelo, tu papá, cómo va creando todo. Obviamente ustedes ya como tercera generación, ya es una generación que ya está estudiando mucho más, se aplican mucho más en muchas cosas.
Pero ese cambio entre la universidad, ser empresaria y ser mamá, ¿cómo se da? A ver, yo empecé, mi único trabajo ha sido Nippon, toda Ok. la vida. Bueno, la empresa familiar, ¿no? Que ya no es Nippon, pero la empresa familiar. Yo empecé a trabajar ahí en el 92, todavía estaba en la universidad y pues iba a mediodía, ¿no? Entonces ahí empecé, terminé la carrera y me metí de lleno. Y pues ahí estuve, ¿no? Durante muchos años. La verdad es que, o sea, me gustaba mucho, pero al final el estilo de mi papá era como muy de él, o sea, él era el director y él tomaba las decisiones y era el que conocía. Suele Y si pasar, querías ¿no? meterte, Sí, 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 sí. le suena familiar. Sí, sí, Suele pasar, no sé por qué. Pasa. Que no es malo, ¿eh? No, Pasa. pero pues así Sí, es. no, Así exactamente, obtuvieron así éxito. es, exactamente, ¿no? O sea, sí de repente era como muy frustrante. Por ejemplo, mi hermana, que estudió desarrollo organizacional, estuvo siempre en recursos humanos, se acabó yendo, porque dijo, ¿tú no crees en esto? O sea, la verdad es que yo mejor me voy a otro lado y el día que no estés tú, regreso. Y efectivamente, mi papá murió en el 2006, que fueron, pues yo ya tenía como, pues más de, como 12, 13 años, ¿no? Trabajando en la empresa. Pero aunque trabajaba ahí, no conocía las entrañas, ¿no? Pero tú, de ¿qué la hacías en la empresa? Yo ¿Administrabas? estuve como por todos lados. Estuve en la parte de finanzas, estuve en desarrollo organizacional, sobre todo la parte de desarrollo organizacional, la parte de estructura, procesos y demás, fue como lo que me dediqué. Y ya antes de que muriera mi papá, mucho la parte comercial y la parte financiera, ¿no? Entonces, sí fue como mucho aprendizaje porque pues al final estuve en todas las áreas. Pero la parte financiera, aunque estuve inmersa en eso, no, mi papá manejaba todo, ¿no? O sea, él era como, sabía... Todo pasa por aquí, yo sé qué onda. y Exactamente, la ¿no? Y decisión es mía. compartía todo, ¿no? ¿Tu papá lo mete en supermercados ya el producto, a tiendas de conveniencia? Sí, sí, a supermercados, todavía tiendas de conveniencia, ¿no? En ese entonces no había tanto, pero en supermercados estábamos y se vendía muy bien, o sea, seguía creciendo mucho el producto. Eso sí, el cacahuate, de ser así el boom, de repente, obviamente ya había mucha competencia, no todos hacían cacahuate, los chiquitos y los grandotes, y de repente competir contra los monstruos, pues ya era un tema, ¿no? Porque al final, pues ellos tienen un músculo enorme en Walmart, tienen Claro, 20,000, una promotora por tienda, y tú tienes una que va cada tercer día a la tienda, pues cuando llegas ya te lo aventaron para atrás y es como... Aunque el es sabor de muy- ustedes siempre fue el ganador, o sea. Sí, sí, de alguna manera eso fue lo que nos ayudó, ¿no? A permanecer y a estar ahí, pero sí, era como complicado, o sea, el tema del autoservicio era complicado, pero nos ayudó a seguir creciendo, ¿no? Ok. Entonces, te digo, cacahuate, hasta que lo vendimos, que ahorita llegamos a esa parte, pero siempre fue como el 1, o sea, era como el 60% de la Ok. obra, ¿no? Más o menos. El mogano también nos hacía muy fuerte, pero el cacahuate, pues era lo que... Pero en el Muégano no tenían competencia, ¿no? No, Digo, el fuera de, Muégano no como tenía, dices. el casero, sí, claro. Pero era, tú veías Sí. una bolsita roja Y de ustedes. y era de sí. ustedes y la Sí, veías y sabías que la ibas a Exactamente. comprar, era delicioso. Sí, no había competencia, algo industrializado, no había, éramos el único. La verdad, bien en nuestro lugar. Sí, no, delicioso la Y verdad. entonces, te digo, o sea, yo estoy ahí 12, 13 años, se muere mi papá en 2006, pero se muere de repente, ¿no? O Ok. sea, en una semana lo ingresamos al hospital el lunes y se murió el sábado, ¿De qué falleció? de neumonía. Tenía ¿Cómo como crees? algún tema viral que nunca, a la fecha, no supimos exactamente, una de esas era COVID. Trajo el cacahuate japonés y el COVID. Algo así, Eso lo vamos a cortar, porque eso fue sí. El cacahuate japonés y las cantinas de pero el gobierno. No, no. No. Y no de China, no de Japón, recuerden eso. Sí, no, algún tema viral, ¿no? Y entonces le da neumonía y en una semana se va. Y qué mala Pero onda. se va o sea, sin tener nada planeado. Vaya, Testamento. ni nosotras, obviamente. Sí tenía testamento, mi mamá era su heredera. Pero pues la verdad fue así de. Para ¿Y la ahora qué empresa vamos fue- a hacer? Ajá. O sea, me acuerdo perfecto, él murió el sábado. El lunes nos vimos en la empresa, la gente, pues los descansamos. Pero nos vimos mi hermana, mi tía y yo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Claro. O vendemos, seguimos. Mi hermana en ese momento, y se lo agradezco infinitamente, decidió regresarse. Ella estaba trabajando en Pfizer cuando muere mi papá y se viene a la fábrica.
Dijimos, pues Ay, vamos qué a triste, o sea, seguirle. sí lo cumplió. Ya que Sí, no estés, ajá, voy a regresar. exactamente. Pero el siguiente lunes, güey. O sea, Sí, O así. sea, no se esperó más. no. O sea, fue textual. Así es. Entonces, pues ahí fue un cambio de vida radical. Yo ya era mamá, yo ya tenía Regina tenía 2 años. Y sí fue un cambio de vida impresionante, porque en ese momento fue, ahora sí eres empresaria, ¿no? Ahora sí te toca tomar pues todas las decisiones, meterte a las entrañas del negocio, que aparte financieramente estábamos mal, o sea, teníamos muchas broncas financieras, así de, o sea, A darle como... te juro que ganas de echarte a correr no faltaban, pero obviamente tenías que estar ahí, ¿no? Hacer frente pues a lo que venía. Ahora, los ¿no? empleados también sienten incertidumbre, me imagino, Sí, ¿no? O sea, claro. también dicen qué va a pasar Había mucha aquí. incertidumbre y la figura de mi papá era muy fuerte, muy fuerte, y era un patriarcado, ¿no? Y entonces llega la hija, mujer, ¿no? Pues más chica que muchos que ellos que tenían años en la empresa, la industria, en todos lados nos decían, es que no les damos un año. ¿No? Así o de sea, plano. sí, claro. O sea, no de neta, si bien les va, en un año ya están cerrando la cortina. Ay, caray. Y pues no, aguantamos 10 años. La verdad es que sí fue muy difícil, o sea, sobre todo los primeros 2, 3 años fueron muy complicados de temas legales y demás, así como muy desgastante. Pero te digo, yo de ser mamá pues medio tiempo y medio tiempo trabajar Ser en la empresaria empresa, al 100. pues me metí de empresaria al 100 y fue como, pues Entonces, sí, un cambio radical. Te volviste la directora general de la empresa. Pero Sí, claro. chécate esto, o sea, Sí, claro. fue tan exitosa, le estaba contando a Claudia hace rato, un día voy a ver un cliente, en lo que estaba el cliente estoy en la sala, en la salita esperando y típico que te dejan revistas, ¿no? Empiezas a ojear, de repente veo Mundo Ejecutivo, que ya nos acordamos, edición especial. Las 100 mujeres más poderosas de este país. Empiezas a ojearla y para mi gran placer y gusto y orgullo, veo Claudia Checo Nakatani, directora de Nippon. Y es un orgullo porque la verdad es que yo estudié con ella, por ella aprendí en una clase y por culpa mía la sacaron de otra clase, pero estaba en esa parte. Y vino ya. a nuestro programa. Y güey. vino a nuestro programa, pero de los problemas que nos contabas ahorita, de no saber ni qué onda, o sea, que te reconozca, porque el Mundo Ejecutivo, muchos lo han de saber, es una revista muy seria, no a cualquiera la va a entrevistar, y que aparezcas ahí, mi respeto, y en verdad es un orgullo poderlo decir, yo lo tenía que sacar, porque sí era un orgullo, en verdad. Gracias, Fer. Sí, la verdad es que hoy, ¿no? O sea, volteo a ver esos años que fueron bien difíciles, perdón, y valió la pena, o sea, ¿no? El aprendizaje fue enorme, el crecimiento fue enorme, sí fueron muchos sacrificios, ¿no? Sí ¿Cuántos fue. empleados tenías? Éramos 180. Okay. Y todo el No, mundo entonces- viéndote a ti. a- Sí, no, o sea... ¿En qué momento lo va a regar? Sí, Ah, sí, no, claro, claro. o sea, te sentías así en el ojo del huracán de todo el mundo viéndote a ver qué hacías mal, qué hacías... Y tu ¿no? liderazgo debe ser Todo. completamente diferente al de tu Sí, papá. totalmente, porque, o sea, mi hermana y yo pues, somos como más de apapachar y demás, y mi papá, aunque era muy, o sea, muy preocupado por la gente, pero él era, o sea, aquí se hace lo que yo digo y así, y me explico, o sea, como Claro. muy autoritario, ¿no? De alguna manera, sin dejar de ver por la gente. Pero, pues sí, nuestro estilo de liderazgo era completamente diferente. Entonces, sí nos costó mucho. Yo creo que más, la verdad es que tuvimos el apoyo de toda la gente de la planta. Sobre todo, te digo, había gente que nos conoció de niñas, Claro. ¿no? O sea, tenían toda la vida ahí. Entonces, el apoyo fue impresionante. O sea, creo que más que la incertidumbre o el qué onda con el nuevo liderazgo, fue mucho apoyo de su parte, ¿no? Lo más duro fue la parte externa, ¿no? Como los clientes, el mercado, te digo, temas legales y demás, esa fue como la parte que... No, y ¿esto hacerte un con qué nombre, se ¿no? come? O sea, Sí, no eres claro. la hija de, Sí, soy claro. Claudia Nakatani. Sí, claro. No, y En ese aparte- momento fue complicado. En ese momento ya tenías hijos. Ya tenía a mi hija la grande, Regina, tenía 2 años. Entonces, te digo, o sea, yo de ser mamá ¿Y de ahí medio te embarazaste tiempo- otra vez? O... Sí, pero hasta Después en de los 10 2008 años. tuve a mi segunda hija. Tenía que sacar el estrés de alguna manera, hermano. O sea, todo el día le dijo, de aquí lo saco y pegó. Sí, No, claro. pero imagínate ser director y tener Sí, a- no, o sea, complicadísimo. toda la No, haz de responsabilidad. cuenta, mi hija Paula y mi sobrina, hija de mi hermana, se llevan 3 meses. Paula es de septiembre y Regina y Roberta de diciembre.
contratamos una nana, un cuarto lo hicimos guardería. Guardería, claro. O sea, y ahí nos la llevábamos, o sea, no había de otra. Jugaban con un cacahuate gigante, un muégano gigante. Sí, claro. Los juntaban y hacían el muégano. No, bueno, exacto. Eran los juguetes. Y iban a sacar el área de juguetes, güey. Exacto, estuvimos a punto, pero fue como, pues nos teníamos que adaptar, ¿no? O sea, ahora sí que la prioridad en ese momento, pues era sacar adelante la empresa. Por supuesto. Entonces, pues todo lo demás se tuvo que adaptar, pues, a las necesidades del momento, ¿no? Oye, Claudia, Entonces, ¿y tus sí, tíos no tenían nada que ver? Joshua. No, en algún momento trabajó mi tío Josio en la empresa. Mi papá fue el que lo dirigió. Mi tía Graciela, que es la que hasta la fecha nos ayuda, que ella siempre estuvo con mi papá. Mi tío Josio en algún momento estuvo, pero pues realmente Lo de él era cantar. lo de él era cantar, ¿no? Entonces, no había como algún primo, tengo un primo que estuvo como algún tiempo ahí en la empresa, pero la verdad, y creo que afortunadamente, cuando muere mi papá, no había nadie más. Okay. Y había muchos problemas. Entonces, la verdad es que, pues, nos quedamos nosotros con las broncas. Sí, bastantes problemas tienes en la empresa. Ajá, como para tener exacto, familiares todavía. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que al final, para ese momento fue lo mejor, que nada más estuviéramos nosotros, y pues hoy seguimos nada más nosotros, ¿no? No, y excelente relación con tus hermanas. Yo me acuerdo de ellas, Sí, que las sí, tres sí, eran sí, para sí. todos lados. Sí, Y la a tu verdad, papá sí. yo me recuerdo. Yo no me acuerdo de él de manera autoritaria. Siempre era No, el cuate. Lo que quisieras en su casa, en las fiestas, Sí. ahí estaba. O sea, estaba súper pendiente de ti. Y éramos chavitos. O sea, yo lo conocí estando ya en prepa. Y comíamos delicioso. Sí. Comer en tu casa, híjole, era. Él cocinaba, Sí, hacía comida sí. japonesa, teppanyaki. No, Sí, pero qué rico. delicioso. Yo creo que por eso fui feliz cuando me cambiaba contigo, porque Yo no quería ir, güey. tú no estabas con nosotros. Tú Gracias por invitarme. estabas conociendo el mundo en otras escuelas. Y era padrísimo, pero una atención, de tu papá y de tu mamá, ¿no? Pero tu papá siempre estaba pendiente de qué se les ofrece, qué quieren. Sí. Y cuando hacían fiestas, no, era impresionante. Sí, la verdad es que mi papá era un tipazo, o sea, el fiestero Sí. número uno. Por eso no me lo imagino autoritario. O sea, Sí. un cuate Sí, alivianadísimo. obviamente, o Pues sea, tienes te que digo, ser. cuando de repente nos dice, ay, tu papá es lo máximo, vive con él, ¿no? Como todo, o sea, ¿no? Siempre es así de, ya en tu casa, aunque era un tipazo, pues de repente no es lo mismo el cuate Nada. que tu papá, ¿no? Entonces, y en la fábrica también, te digo, y era muy preocupado por la gente y demás, pero sí era como, se le cuadraban durísimo porque era muy estricto. autoritario, muy estricto. Ujú. Yo tengo una pregunta comercial. ¿Cómo le hacen o cómo le hicieron para poder vender en la calle como tal, en los semáforos? ¿Cómo hacen esa estrategia? ¿La hizo tu papá? ¿La venía ya de tu abuelo? No, mi papá fue el que empezó con esa estrategia, ¿no? Y al final, no, hoy es como, bueno, hoy hace 5 años, ya es una mafia, porque la calle se Por eso controla te pregunto. por clanes. O sea, cuando empezamos... Ya es darte de alta en Walmart, es darte de alta en la Sí, calle, ¿no? tal Ya. cual. Güey, tuvo que ir con los yakuza de esa No, y época ahí y tienes que controlar, soltar güey. una lana, ¿Estás de y el acuerdo? líder, sí, claro, o sea, y el líder es el que mueve, y si se te ocurre pararte, no, ¿qué te pasa? Esta es mi calle. Sí. O sea, tienes que ir a que te autoricen y obviamente soltar lana y no, es una mafia. Cuando se empezó, pues no, era como... O sea, tú contrataban mucho a alguien. más tranquilo, sí, contratábamos a alguien y se iba a las esquinas y demás, y de ahí llegaba el compadre y el amigo y demás. ¿Y ¿Y se contrataba a alguien o ellos compraban producto no, y se ellos iban compraban producto y lo vendían. O sea, no tenían Sí, no. ustedes, no eran sus empleados. Al final del día eran compraban empleados. más barato y Exactamente, iban a vender. Exactamente. Oye, ¿no? pero superproducto porque los veías en todos lados. Pues O es sea, era que- impresionante cómo iba creciendo. Y en verdad los veías en todos los cruceros. Primero de las calles importantes, pero después en calles más chiquitas Sí, claro. los veías. Sí, claro. en Sí, todos y a la lados. fecha, o sea, lo que venden en la calle son cacahuates, Ujú. ¿no? O sea, es como, se volvió como un genérico de la calle. Y yo creo que eso también fue como mucho el boom del cacahuate japonés, ¿no? Que se diera como más a conocer y más el consumo. Entonces sí, fue un éxito. Te digo, ahí con la competencia, ellos dicen que fueron ellos, nosotros decimos que fuimos nosotros. Porque pero fue más o bueno. menos al mismo tiempo. Sí, más o menos al mismo tiempo. Nishikawa y Nippon siempre fuimos así como muy a la par, Ok. ¿no? En todo, o sea, y son calidades muy parecidas. La verdad es que el cacahuate de Nishikawa también es muy bueno. El de Nippon era muy bueno, pero pues ya ahorita le dieron medio en la torre. Pero Suele pasar. suele pasar.
Entonces... ¿Por qué cambian ingredientes? ¿Lo hacen más rentable? O sea... Yo creo que es eso, hacerlo más rentable. ¿No? Pero Al eso es cuando nos compró una empresa grande. Cuando nos compró una empresa grande, hace poquito, o sea, compré una bolsita y si es así de... No, Nada que pues tú- ya no. tu tía ya se no muere si los ver. prueba. Sí, claro, el mogano igual, o sea, nosotros teníamos 40 mujeres haciendo la bola de mogano, o sea, era parte muy artesanal el proceso. Ellos compraron una máquina para hacer la ¿Cómo bola. crees? Pues no, ves la bola y es así de toda quebrada y... O sea, sí me imagino las manos de Mickey Mouse, así la máquina, moviéndole para tratar de hacerla. Sí. ¿Pero cómo crees que lo hacían a mano? Que les quedaba perfecto, o Sí, sea... claro, o sea, tenían como un moldecito de esos de cupcake, Ajá. ¿se cuenta? Pero agarraban aparte era, nosotros le llamamos preparada, ¿no? Que era la harina ya frita con miel, ¿no? Era pues ahí un masacote así enorme. Entonces de ahí agarraba y una velocidad impresionante, o sea, hacían miles y miles de bolitas al día. Wow. Era impresionante. Obviamente la mayoría eran señoras que tenían ya toda la vida con nosotros y una habilidad. A lo mejor no lo llegaste a ver, no me acuerdo. Sí, no, si sí, fuiste a la en planta, alguna ocasión que En fuimos, alguna sí. ocasión, sí. Entonces, era bien padre. Entonces, pues justo eso, para hacerlo más rentable, pues obviamente automatizan todos los procesos, pero pues creo que se pierde ahí algo. Pero eso Claro, pasa ¿no? mucho, ¿no? De las, Sí, de Muchísimo, las marcas, cuando muchísimo. éramos chavitos Sí, nosotros, claro. díganme Muchísimo. si recuerdan una ahorita que sea igual de rica que hace años. Yo no recuerdo una. La No. marca de chocolates que me digan Sí, que hoy no. pertenecen a grandes corporativos. El Almonriz, dulces, Tinlarín, nada. todos esos que Tinlarín eran es otro, y buenísimos. era Tinlarín, espectacular. Perdón, pero Tinlarín se te queda como grasa en la lengua, es horrible. Sí, sí. Este, Sí, la verdad es que sí, creo que Es al cierto, es final- delicioso y nos van a también a patrocinar. No, pero sí, la verdad es que sí se perdió esa parte. Era muy rico todo lo de antes. Sí. Ahora, Hoy sí. ¿vendieron ustedes todos los productos o...? Nosotros, pero- bueno, se muere mi papá en 2006 y en 10 años después, en 2016, nos buscan, nosotros estábamos buscando capital, ¿no? Pero por ahí, en alguna búsqueda de capital, llega La Costeña y nos estamos interesados en comprarte, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a revisar y la verdad es que fue Pero un estos, proceso pero muy estos hombres rápido. salieron de compras por todos lados, Sí, ¿no? no, bueno. O sea, Una división Sí, ya tenían totis, no sé, tendrían como 3, 4 años que lo habían comprado y les estaba yendo muy bien, pero necesitaban un cacahuate que como Para- que para su fortaleciera línea. ¿no? Entonces ya nos buscaron y la verdad es que gente muy decente, ¿no? O sea, siempre como muy preocupados por nosotros, que fuera un buen deal para ambas partes y demás. Y ya pues en mayo del 18 o 17, no, mayo del 17 vendimos, pero vendimos, ellos no les interesaba el caramelo, ¿no? Estaban como más enfocados en la parte de botana, entonces de las 3 líneas que eran cacahuate, muégano y caramelo, dijeron, nos quedamos con muégano y cacahuate, y yo alcé la mano y dije, pues nosotros nos quedamos con el caramelo, o sea, ya era un producto como muy posicionado, como... ¿Tiene el mismo nombre el caramelo o...? Tiene el mismo nombre, hoy ya cambió, o sea, le tuvimos que quitar Claro, porque ellos- era Chamoy Nippon, hoy es Chamoy Komiru, ¿no? Que es la Ok. nueva empresa, y bueno, ahorita ya andamos medio ¿Cómo Chamoy- batallando Chamoy porque- qué? Komiru, hoy Chamoy Komiru. ¿Comiru? Komiru, ¿Qué significa? sí. Komiru, el verdadero significado del nombre, mi papá tenía una casa en Cuernavaca y le puso Villa Komiru, que era Checo, Mayumi, Chizuru, Ah, ok, las ok. terminaciones de los nombres, entonces necesitamos un nombre así de friega y fue de ¿cómo le ponemos? Komiru, y resulta que Komiru en japonés es niño, Ah, ¿en entonces serio? bueno, quedó bien, ¿no? Ahí el nombre. Entonces, Tú aviéntate la historia de que fue de es- niño. es niño sano, porque fuerte cuando y- vino de Japón, era muy pequeño. Bien alimentado, Bueno, este... entonces ya tenemos ahí que echarle demasiado. más, sí. Entonces, hoy es la empresa y bueno, al final hace casi 5 años que vendimos, 4 años y medio, y la verdad es que ha sido un reto porque dijimos, va, está padrísimo, pues quedarnos con un negocio ya en marcha, un producto que está posicionado, pero al final, aunque nos hicimos chiquitos, pues enfrentarte con un solo producto no está fácil. No, sí O se sea, al necesita final una línea. todavía seguía siendo como una estructura muy fuerte para un solo producto. Entonces, bueno, pues ahí seguíamos produciendo. Le hablaron a la tía, más Sí, producto. tía. Nueva receta. Sí, Es sí. un caramelo garapiñado, como cacahuate y que pique, Sí. como los hot nuts.
No podemos hacer Okay. Eso no. Ahí estamos amarrados, todavía nos quedan 5 años para no hacer nada de botanas, podemos hacer. Entonces, bueno, pero mira, por algo es, la verdad es que estamos Sí, muy claro, enfocados pues es parte en de- confitería ahorita, en el caramelo, traemos proyectos de gomitas, ¿no? Que la gomita es uno de los productos que, inclusive el año de pandemia, fue el único que creció, ¿no? ¿Cómo De crees? confitería, sí, claro. Sí. Entonces, al final es más difícil hoy los niños, es más, los mismos papás, ¿no? Así de, hay un caramelo que tengo que morder. Como una gomita. ¿no? Así de, pa'l dentista, mejor una gomita, ¿no? Entonces, hoy, aparte, bueno, después de que nos quedamos con el caramelo, que vimos que era como muy complejo, en octubre del 19 decidimos darle la comercialización y distribución a una fábrica que tiene como mucho músculo en la parte comercial. Ellos hacen el tamborín, la vaquita, Ok. ¿no? Técnica mexicana se llama. Entonces llegamos a un acuerdo que ellos nos distribuían todo y nosotros producíamos, ¿no? Entonces muy bien, estamos así, pero de repente O llega sea, pandemia. Ustedes incorporaron a su línea de productos. Nosotros Para que exactamente. ellos ya vendían en Exactamente. supermercado en todos lados. Si es un Exactamente. producto más, ustedes se vuelven maquiladores y Exactamente, todos ganan, exactamente, esa era la Pero idea. sin perder ustedes su marca. Sin perder nosotros la marca, Ok. ¿no? Pero llegó la pandemia, pero dices. llega la pandemia, ¿no? Y entonces, de repente, pues el distribuidor tenía inventario para mes y medio, en teoría, y como se cayeron las ventas, ese producto le iba a durar 8 meses. Wow. Pues no había manera de mantener, porque ya nos habíamos cambiado de planta, una más chiquita, etcétera, ¿no? Pues no había manera de pagar rentas, pagar sueldos. Ya éramos, en planta eran 25 personas, ¿no? No había manera, o sea, dijimos, sin ingresos durante 8 meses, no. Entonces tomamos la decisión de cerrar la planta y que nos maquilaran el producto, ¿no? Entonces, o un tercero. Entonces, por un lado, hoy tenemos a quien nos maquila el producto, coordinamos toda la logística del fabricante al comercializador y nosotros pues estamos como en medio, por un lado coordinando la logística, pero sobre todo nuestra responsabilidad es cuidar la marca, hacerla crecer, validar que realmente estén todos los puntos de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y hacer como nuevos desarrollos, estar metidos en otros proyectos, todo de confitería, pero bueno. Y pues, al todo a final causa cambió. del COVID. Todo a causa del COVID. Oye, pero qué interesante, cómo se fueron reinventando Sí. de un taller chiquitito, artesanal 100%, Sí. a llegar tu papá a hacer algo más industrial, algo ya más profesional. Les tocó otra época totalmente diferente a ustedes. Viene una pandemia que le pega al mundo y siguen reinventándose, eso Sí, está padrísimo. Sí, la verdad es que sí, o sea, creo que somos muy, pues, resilientes, ¿no? Al final claro. creo que hemos logrado sobreponernos y reinventarnos, ¿no? De repente sí dices ya, así Es de... lo que te iba a preguntar, ¿hasta dónde dices esto es amor ya no es negocio, esto es amor ya al producto? O sea, o dices ya es hora de poder comercializarlo, venderlo. Mira, o sea, creo que es bien difícil porque aparte traes un tema de familia, de historia, de apegos, ¿no? Inclusive les platico, cuando estábamos por vender Nippon, yo no quería, ¿no? Mi hermana era la que me decía, no, sí hay que vender. Y yo, así, como decías hace rato, tenemos muy buena relación, pero ahí nos entró una racha que nos peleábamos durísimo y nuestro tema era ese, porque yo no quería soltar. O sea, para mí Nippon era mi papá y era mi historia y yo decía, yo sin Nippon no soy nada. Aparte, yo me descubrí muchas cosas cuando me quedé a cargo de Nippon, ¿no? O sea, me descubrí como fuerte, como emprendedora, como tenaz, como, ¿sabes? Muchas cosas que antes igual no las veía porque era la hija de mi papá en muchos sentidos, claro, ¿no? Por lo menos en la parte profesional. Entonces, cuando muere mi papá, wow, o sea, así como que surge esa yo, ¿no? Salió una dormida. Ajá, exactamente. Exacto. Y entonces era, ¿qué voy a hacer sin Nippon? O sea, yo no quiero regresar a la que era antes, ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo soltar esa parte. Y al final, gracias a Dios, ¿no? Y se lo agradezco a mi hermana que fue la que impulsó y empujó a que se diera. Lo hicimos, creo que fue la mejor decisión que podíamos haber tomado. Pero a partir de ahí, inclusive tuve que ir con una tanatóloga, ¿no? ¿Cómo crees? Porque, claro, porque para mí fue un duelo muy fuerte. Claro. Y lo que ella me decía es, cuando murió tu papá, te tuviste que meter a los trancazos, pues luego. O sea, realmente tu proceso de duelo No lo llevaste a cabo. no fluyó como tendría que fluir, ¿no? Entonces,
al no haberlo trabajado, cuando se va la empresa, pues Entonces, exponencia. es ¿no? otro- O es sea, otra era- pérdida. Exactamente, era otra pérdida y traía una no trabajada y la nueva. Entonces, sí fue para mí un proceso muy fuerte y de mucho cambio, pero aprendí a soltar, ¿no? O sea, y creo que ahorita creo que no es momento de deshacernos del caramelo, o sea, creo que todavía nos quedan unos 3 añitos, ¿no? 5, ¿no? De seguir ahí, porque aparte, en lo personal a mí me gusta, o sea, la parte que estoy, sobre todo la parte de los nuevos proyectos y desarrollos y demás, es como lo que más me apasiona, ¿no? Entonces, pues creo que todavía hay un rato, si mañana llega alguien y nos dice, te la compro y te la compro bien. Ya no sobras tanto. Ya lo platicaremos. Ya dices, bueno, Exacto, Sacaremos ya, algodón. inventar algo nuevo, ¿por qué no? Inventaremos algo nuevo, Así es. ¿no? Entonces, pues es parte de los aprendizajes. ¿Qué es lo más duro que tuviste que hacer? ¿Qué? Lo más duro que tuve que hacer. Ahí les voy a contar. Antes de que mi papá muriera, firmó un préstamo con un banco, ¿no? Que se tenía que pagar en 12 meses. Y mi mamá firmó de aval, ¿no? Entonces se muere mi papá a la mitad. O sea, él lo firmó en enero del 2006, él se muere en julio. Y entonces fue así de chale, hay que ir con el banco a negociar. El caso, para no hacerles la historia larga, el banco le ganamos como una instancia mercantil, el banco se enojó y entonces nos demanda penalmente. Ay, caray. ¿no? Pero se van contra mi mamá. Sí, porque contra se mi van. mamá y contra mí en un principio. Es más, yo embarazada de 7 meses de mi segunda ¿Cómo hija. Y fue así de, ve pensando dónde tienes a Paula, porque igual tienes que salir, huir, Claro. ¿no? O sea, te tienes que ir de la ciudad y fue así de horrible. Por un lado logran zafarme a mí, pero mi mamá no. Entonces mi mamá se tuvo que ir, a la larga estuvo como casi 2 años fuera. ¿Pero por qué Entonces, en Osaka? ¿Eh? ¿A En Japón? Osaka, en Japón. No tan lejos. ok. No te vamos a decir dónde por si se tiene que volver a esconder. No, yo creo que esa fue la parte más dura, ver a mi mamá sola, porque pues al final era un tema de la empresa, ¿no? O sea, que fue herencia de mi papá, lo que quieras, pero sí fue como mucha impotencia enfrentarme, o sea, para mí yo veía a los abogados y a estos banqueros y demás, así como monstruos enormes, Claro. ¿no? Porque aparte fue muy reciente de la muerte de mi papá. Fue como muy duro, o sea, esa parte fue, ahí sí, o sea, voy a salir corriendo, o sea, la verdad sí se fue te como juntó muy todo y difícil es- porque era parte de, o sea, del negocio, pero emocional, familiar, ¿no? Como que era todo junto, sí, fue muy complicado. Oye, ¿y ¿no? cómo Pero- lograste? ¿Llegaron a una Sí, negociación? al final ¿no? llegamos a una negociación, ¿no? Obviamente les pagamos y todo, pero te digo, pues el proceso fueron 2 años, pero bueno, pues ya hoy vivimos en paz, o sea, se logró arreglar, al final también fue un logro, ¿no? Logramos Claro. negociar esa parte, pero sí, los 2 años que estuvimos Más metidos duros en de eso, dormir. ¿Y- sí, fue como lo más duro de ¿Y todo. cuál fue tu mayor satisfacción? De ese... Del trabajo, de tu carrera. De mi carrera, yo creo que haber cerrado Nippon como teníamos que haberla cerrado. O sea, haberla vendido bien, ¿no? Te digo, murió mi papá y no nos daban 1 año, ¿no? Duramos 10 10 años. años. Y haberla vendido como tenía que ser y cerrado. O sea, tuvo un lindo cierre Nippon, ¿no? Entonces creo que esa es como mi mayor satisfacción. Muy Sí, bien. Sí, Impresionante, Claudia. sí, muchas cosas. De lo que nos estás quedando hoy es de hay que echarle ganas, hay que seguir con todo siempre. Tú eras la niña de papá. Me queda claro que las 3 eran su adoración, pero yo me acuerdo que contigo era muy especial. Tu papá era su primer niña, digamos, era la consentida. Y de repente, de la noche a la mañana, tienes 2 hijos, tienes una empresa que traía broncas financieras y hay que sacarla adelante. Y la sacaste adelante, impresionante. Un orgullo poder estar aquí contigo, poderte decir, en verdad es un orgullo, amiga, poderte decir amiga y saber que estás ahí. Y está padrísimo todo lo que has hecho. ¿Tus hijos ya se metieron? Están- No, mi hija la grande Regina tiene 17 Ok. y Paula 13, todavía están Ah, chiquitas. todavía están chiquitas. ¿no? Cantan ellas y se No. fueron por la parte artística. No, que de este lado de salimos, mi mamá va a matarse, oye esto, pero salimos allá en una de las primeras.
de las primeras fiestas que fue mi mamá como novia de mi papá, todos cantaban, ¿no? Los hijos, los esposos y así, Bueno, y se tu mamá. paraban a cantar por pareja. Y entonces llegó mi mamá de, ay, les toca a ustedes. Y mi mamá, no, estoy bien. No, sí, que canten, ahí va, se cantan, nunca más le volvieron a pedir. Debut y despedida. Entonces sí, debut y despedida. Entonces ahí la voz no. Pero no, mis hijas todavía están chiquitas. No sé. Inclusive algo que también he tratado de decirles mucho es que hagan lo que quieran. O sea, al final yo sí sentí mucha presión porque a mí lo que me tocaba en la vida era trabajar en la empresa, ¿no? Por eso estudié administración. O sea, como que en algún momento recuerdo perfecto a mi abuelo decirme, tú sigues, ¿no? A tu abuelo. Y fue mucha carga para mí, ¿no? O sea, como que, no sé, no me preguntes, si no hubiera estado en mi pod, no sé qué hubiera hecho, pero sí fue un gran peso. Entonces, como que a ellas es darles la libertad de lo que les guste. Si les gustan los dulces, padrísimo, pues ahí está el negocio, pero si no, que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, creo que también ese ha sido un gran aprendizaje de no cargarles pues esa parte, ¿no? Sí, me pareció que tú naciste ya con ella. Ajá, Wow. sí, claro. Entonces como liberarlas a ellas un poco de ese tema. Pero que no cante. Que no cante. Bueno, ¿tú Sí, qué no. sabes? ¿Qué sabes? Igual que- ella sí canta, que pues sí, es que dice que ya la el familia ya no espíritu se de le Yoshi está regresando. Por ahí anda. ¿Qué sabemos? Sí, va en una de esas. Oye, pero qué padre tu manera de pensar, después de algo tan fuerte que has vivido, la carga que tocó de algo padrísimo que es histórico en este país, pero digo, desde afuera lo vemos como qué padre, ¿no? Pero híjole, qué Y es, pesado. y es lo que te iba a preguntar, o sea, la gente dice, pues son negocios gigantescos y entonces no tienen problemas y todo, o sea, No, pero no, según sí yo, tiene. negocio chico, problemas chicos, negocio grande, problemas Sí, grandes, claro. ¿no? O sea, Sí, totalmente. Y la verdad es que también creo que un negocio familiar tiene sus grandes temas. Es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? La verdad es que sí, en algún momento hace rato me preguntaban si no había nadie más de la familia. En su momento, cuando hubo, sí llegaba a ser complicado. Durante muchos años, la verdad es que bendita fábrica, porque toda la familia vivió de ahí, ¿no? Claro. O sea, trabajaran o no trabajaban, toda la familia vivió de ahí. Entonces, sí tiene sus temas fuertes la empresa familiar, ¿no? Y como dices, empresa grande, problemas grandes. Claro. Entonces, sí, no, así como pan comido, no, Sí, me imagino no. que no es, ¿no? Sí. Y nunca se les ocurrió poner una administración separada, una dirección, Un consejo. separado En y algún ustedes nada más. momento, sí, inclusive en ese tiempo de 10 años, ¿no? Que estuvimos nosotros, formamos un consejo con gente externa que nos ayudó mucho, inclusive también ahí se planteó el tema de vender la empresa, ¿no? Pero no, nunca al final dejamos como la operación, pues también un poco creo que la parte del apego y de pues es mío y demás, entonces nunca, se lo aprendimos bien a mi papá. Me quejaba yo de eso. Sí, ya está. Siéntase orgulloso, señor, donde esté, siéntase orgulloso. Sí, exacto, entonces bueno, como que costaba trabajo, entonces ahí seguimos. Muy bien, muy Sí, bien. sí. Qué interesante, la verdad que interesante. Bueno, redes sociales, teléfonos, todo eso nos tienes que mandar. Sí, seguro. Seguir promocionando Les voy los a mandar el caramelos. producto, Para sus no se fiestas los tienen que traje, checar, niños, Sí, y claro. próximamente gomitas. No coman cacahuates hoy en día, coman gomitas, por Sí, favor. y caramelos también. Y caramelos. Están muy buenos. Yo te iba a preguntar algo, que Sí. igual que ahí editamos esto, ¿sí? Las gomitas con marihuana. Ahora que va a ser todo, o sea, a final de cuentas va No, a llegar y es un negociazo. No, O sea, ¿lo han sí, considerado? el tema es que aquí, sí, o sea, inclusive tenemos ya interesados en proyectos en Estados Unidos, hay mucha gente que quisiera comprar aquí en México. El tema es que mientras no haya orden y el tema de la regulación todavía está como muy en pañales. O sea, materia prima tenemos. Sí, Eso, lo que nos falta es la regulación, Sí, pero la exacto. materia prima la tenemos. totalmente. Sí, el tema de la regulación, vaya, y hemos hablado con abogados y demás, con gente que está como muy metida en el consejo de cannabis y demás. Le echan año y medio para que se pudieran vender gomitas como tal, ¿no? Porque aparte la regulación va como por partes. Ahorita aprobaron, creo que la parte lúdica, ¿no? Pero para llegar a, o sea, nosotros en el proyecto que tenemos de Esa gomitas, parte todavía falta. más o menos año y medio es lo que estiman.
Pero ya tenemos el producto, ya tenemos... ¿Lo les mando? No nos trajo ni uno solo. No, es medicinal. Claro, a mí me duele muchísimo la espalda. Traigo un dolor de rodillas que no tienen ni idea. Buenísimo para eso. Entonces sí, la verdad es que ahí es como... Hay mucho potencial, pero pues mientras no esté regulado... Pues O sea, ahí... todas las que venden hoy en día son ilegales. Sí, claro. Sí. Ahí me parece que hay 2 empresas que tienen amparo. Creo que en 2018 fue que hubo ahí como un boom y sacaron el amparo estas 2 empresas y son las únicas que tienen su permiso con el amparo, pero de ahí en fuera no hay manera. O sea, todo lo que veas de CBD no es legal. Porque hay un producto que ya se está comercializando, inclusive en partidos de fútbol, la publicidad viene con cannabis. O sea, ya hay un producto que ¿En ya México? está. Ajá. Pero sí es complicadísimo obtener la licencia. Sí. O sea, no hay realmente. Sí, no hay. Ahora se le ve un potencial brutal, porque tarde o temprano en México... Claro. Sí, pero claro. esta espera Eso. ha hecho Sí, que claro. cuando se abra esto va a haber una competencia gigantesca. Sí, no, o sea, yo pensé que éramos como pioneros, ¿no? Que somos los primeros que ya teníamos, no, o sea, cuando empiezas a rascarle un poquito, Ya medio mundo está... o sea, ya medio mundo está así en sus marcas listos para que Sí, cuando sí, yo den, sé. ya... No, digo, no puedo decir Sí. nombres, pero hay cuates famosos del medio del espectáculo y políticos que lo han dicho abiertamente, que ya están esperando, porque ya tienen todo para Sí, sacar claro. toda una gama de productos. Sí, claro, O sea, sí. Todos nos vamos a volver marihuanos. Todos Todos nos vamos a volver Al día chemos de la siguiente, calle. todo. En lugar Ya de no vas a comprar, saber cuál trae y cuál no muéganos, trae, ¿verdad? Vas a comprar, imagínate, Gomitas. muégano con... Está bien, las gomitas, Sí, cacahuate japonés con cannabis. estaría bien. Ya vas sacando de todo. Digo, la cosa es que ya lo Ahí está autorizan. el futuro, pero bueno, pues hay que tenerle paciencia, no soltarlo, pero sí, esa es una muy buena oportunidad. Sí, yo sé. Sí. Yo sé. Yo sé. Me han contado. Pues yo sé porque ni lo he probado, pero Pero me han contado. esta Gente de cercana. ser de gente cercana y todo y nadie me ha dado nada, ¿no? O sea, tú me dijiste vamos a invitar a Claudia y seguro trae y todo bonitas. y no trajo nada. Ahí te las mando, ahí te las mando. Para la espalda, para la espalda. Para la espalda. Sí, claro. Sí, pues ojalá que pronto se pueda hacer algo de eso, pero No, se qué ve bien. como que tardará un poquito. Bueno, pero decíamos de la pandemia que iba a durar 15 días, luego 3 Sí, meses. claro, sí, Llevamos claro. año y medio más o menos. Sí, claro, sí, exacto. Y sigue, entonces el tiempo se va de volada. Sí, o sea, la realidad es que si me dices en año y medio te liberan esa parte, o sea, ya lo tienes a la vuelta de la esquina, la verdad. Sí, la verdad es que estamos justo preparándonos para tener todo, ahora sí que estar el disparo, Y vámonos. ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Ya les Recuerden mandaré. comprar. ¿Qué marca? ¿Cómo se llama? Comirum, les voy a mandar para que... Gomitas Comiru, recuerden eso. Sí, exacto. Muy- Así es, chicos. Muchas gracias, Claudia. No, Muchas gracias al por contrario. venir. La verdad ha sido un placer que estés aquí. Al Un contrario. aprendizaje para todos nosotros. Bueno, para mí ha sido buenísimo. No, para No, todos. al contrario, mil gracias. el- También no, orgullosos de de estar repente contigo. soy como, me da pánico escénico eso de la... No se cámara. notó, mi Claudia. Déjate, digo que Pero no se bueno, notó, porque estoy en confianza. Estuve a punto de Entonces, verte cantar ya en el micrófono, No te vi así eso como sí que. no, 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 pero en mil verdad, gracias. muchas gracias, porque sé que eres una mujer muy ocupada. Aparte, te anduvimos moviendo la cita, todo y siempre con la mejor disposición. Muchas gracias. Por favor, salúdame a tu familia. tu parte. Tu esposo tengo años de no verlo, pero mándale un fuerte abrazo a tus hijas que solo en fotos las conozco, pero Sí. para toda tu familia, a tu mamá, muchísimas gracias por todo. No, mil gracias. Y a orgullo, ustedes, en mucho verdad. cariño y de verdad felicidades por este espacio, está padrísimo. Muchas muchas gracias gracias. y mucho éxito. Muchas gracias. Hay que checar si sigue. Pues muchas gracias por vernos. Si les gustó, por favor, pulgares arriba, abajo, en medio, donde quieran. Pero Suscríbanse al aprieten canal, toquen la campanita. Y muchas gracias. 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 Vamos a